Hola de nuevo, amigos y amigas, bienvenidos a Vida y Consciencia Animal. Después de la entrega del pasado mes, en que nos centramos en la parte más terrenal del animal, de su, llamémosle, avatar físico, hablando con un educador canino, hoy me gustaría charlar un poco sobre mi parte favorita, el alma animal, su ser interno, si es que tal cosa existe, pues aún encontramos gente por ahí diciendo que el animal no humano no porta un alma o no transita a planos más allá de la existencia física, o que no es más que un ser al que amamos y nos ama, pero que todo eso se queda aquí y se acabó. O en el peor de los casos se les considera meros generadores de sustento nutricional. Mi opinión ya la conocéis, lo mismo que mi labor como comunicadora entre especies, de este plano y de los siguientes, pero tengo como invitado esta tarde a un caballero que sabe bastante sobre la vida después de la muerte, sobre planos sutiles, y espero que tenga un sentir afín a mi sentir sobre la trascendencia del alma animal y su evolución, y si no, que me lo discuta. Buenas tardes, Emilio Carrillo. Hola, muy buenas tardes, Nuria. Encantado de compartir contigo en tu magnífico programa, en la difusión que haces a favor de todo lo que tiene que ver con la vida en general y con la vida animal en particular. Muchas gracias. Bueno, Emilio y yo habíamos pactado un nuevo encuentro desde que le tuve en mi programa Citas con la Luz. Entonces estuvo para contarnos su propia experiencia cercana a la muerte. Y aunque ha pasado 1 año y medio, yo creo, aquí estamos, fieles a la palabra dada, para hablar de alma animal. Entonces, Emilio, yo empezaría preguntándote, para hilar con nuestro último encuentro, si en aquella ECM que viviste, además de, creo recordar, seres queridos y algún maestro ascendido, ¿pudiste visionar o percibir de algún modo la presencia de animales? No, la verdad, Nuria, es que mi ECM, todo lo que pude percibir en el tiempo que duró, fueron una serie de figuras de forma de luz, figuras de luz, de seres de luz, que tal como yo compartí en su momento contigo, yo asocié a determinados seres queridos que habían desencarnado, fundamentalmente mi padre, mi madre, y después unas figuras de luz, que eran seres de luz, en el sentido amplio del término, que me acompañaban hasta el túnel de luz. No sentí la presencia de ningún animal. También es verdad que en aquel momento, estamos hablando del año 2010, tampoco había ningún animal en mi vida y ningún animal que hubiera desencarnado. Con lo que, habida cuenta de que los que aparecen en esa situación de tránsito son seres de luz que han estado ligados a ti, pero que ya han desencarnado, es lógico que en mi caso no apareciera ninguna forma que yo pudiera asociar a quien en mi vida física había sido un animal, que por alguna razón hubiera tenido algún tipo de relación conmigo. Claro. Muy bien, pues bueno, Emilio, como ya sabes, yo me comunico con animales desde hace algunos años y además de hacerlo con animales que siguen en este plano físico, también contacto con los que han trascendido a planos más sutiles. Siempre se habla que los animales tienen un alma grupal, no individual, pero eso no es lo que yo experimento cuando me comunico con ellos, porque me hablan de encarnaciones definidas, personalidades definidas, incluso planes prenatales concretos. Sí, claro, esto enriquece al grupo, pero para mí es exactamente igual que un ser humano que tiene su propia evolución individual a la par que progresa en su grupo, ¿no? Llamémosle la entidad humanidad. ¿Tú lo percibes así o percibes que hay ciertos animales que sí y otros no? Bien, quizás ahí, Nuria, para centrar adecuadamente el asunto, cuando yo abordo el tema de la vida más allá de la vida más allá de la muerte física,
de los seres humanos. Me gusta utilizar como herramienta de análisis lo que muchos autores han denominado históricamente como la constitución sextenaria del ser humano. Es decir, los distintos componentes que interactúan entre ellos, lógicamente, no son compartimentos estancos, pero los distintos componentes que nos configuran. Cuando las tradiciones espirituales se han acercado a lo que el ser humano es, en el ambiente, por ejemplo, occidental, está muy presente lo que escribió San Pablo, Pablo de Tarso, cuando hizo referencia a que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Lo hace en la primera carta a los tesalonicenses. Eso encaja con lo que toda la tradición, tanto de la filosofía latina como de la filosofía de la Grecia clásica, también venía diciendo, que también partían de un esquema trino del ser humano. No sé, por ejemplo, Marco Aurelio, ese gran emperador filósofo romano, en el siglo II recoge la tradición de la filosofía latina y griega y dice que el ser humano tiene tres componentes: el cuerpo, la psique, muy parecida al alma de San Pablo, y el neuma o espíritu. No obstante, en otras tradiciones espirituales se ha defendido un poquito más, se ha profundizado un poquito más. Se ha hablado de que el ser humano, dice los textos, por ejemplo, de las Vaitias, tiene 5 componentes. En el ámbito judaico, de la mano de la Cábala, se hablan hasta de 6. Pero hay una tradición profunda, que hay constancia de que se estudió en las escuelas de misterio del Antiguo Egipto, de la Antigua Grecia, que también se estudió en escuelas como la Escuela de Cienflores en la Antigua China, que ha estado presente en las escuelas brahmánicas y que posiblemente tenga su origen en los textos védicos, donde se nos plantea una constitución sextenaria del ser humano. Es decir, para conocernos deberíamos darnos cuenta que hay como 7 componentes dentro de una persona. Y nos hablan de un cuerpo físico, nos hablan de un cuerpo físico denso en primer lugar, en segundo lugar un cuerpo físico etérico, sobre el que se configura el cuerpo físico, denso, en tercer lugar un ámbito emocional, en cuarto lugar un ámbito mental, ligado a lo que es el nivel inferior de la mente o mente concreta, la que nos sirve para vivir nuestro día a día y genera la mayoría de nuestros pensamientos, etc. Y esos 4 componentes que acabo de citar son componentes perecederos, son componentes que están llamados a morir. No todos mueren con la muerte física, por ejemplo, el ámbito emocional y mental puede durar más en función de lo densificado, más o menos densificado que lo tengamos, pero en la fase de tránsito entre la habitación de la vida física y la habitación de la vida en el plano de luz, hay como una habitación intermedia, y esa habitación intermedia o tránsito es el que sirve precisamente para diluir esos componentes emocionales y mentales que puedan estar ahí cargados. Finalmente llegamos al plano de luz, y en ese plano de luz lo que de nosotros llega una vez que hemos fallecido físicamente tiene que ver con nuestros componentes imperecederos. Esos componentes imperecederos que no conocen la muerte, en la tradición de la constitución sextenaria se habla del espíritu como esencia fundamental y más divina del ser humano. Se habla de un alma universal que viene a ser como una especie de instrumento que utiliza el espíritu para meterse en la materia, y se habla de alma individual, como consecuencia de que ese alma universal se va diferenciando, como a un árbol le van saliendo hojas, y esas hojas serían las almas individuales que hay en cada ser humano, aunque tu alma individual y la mía no dejan de pertenecer a un gran alma universal, igual de la misma manera que las hojas de un árbol pertenecen al árbol. Este es el esquema, puesto de una forma muy sintética, de la constitución sextenaria del ser humano. Pues bien, cuando hablamos de los animales en sentido muy amplio, y ahí a lo mejor, Nuria, detallando mucho, a lo mejor tendríamos que entrar en una serie de distinciones por especies, pero yo creo que eso son disquisiciones que yo creo que nos distraerían de lo fundamental, nos distraerían de lo fundamental. Yo creo que como nos enseña cualquier enciclopedia, en lo que es la vida, en el planeta Tierra, en el ámbito que nosotros movemos, hay un reino mineral, hay un reino vegetal, hay un reino animal y después los seres humanos. Pues bien, vamos a hablar del reino animal en sentido amplio. Entonces, cuando aplicamos la constitución sextenaria al reino animal, los parecidos con el humano son enormes, son enormes. Por supuesto, los animales tienen un cuerpo físico denso, lo que vemos de ellos. Ese cuerpo físico denso, al igual que le ocurre a un ser humano, a ti o a mí,
está construido, está moldeado sobre un cuerpo etérico que también lo tienen los animales. El ámbito emocional del animal existe y además no solamente existe, sino que hay multitud de estudios al respecto. Es un ámbito emocional casi tan desarrollado como el del ser humano. Los animales tienen, por ejemplo, sistema nervioso, tienen la cualidad que destacaba Leonardo da Vinci de que se mueven y al moverse, por instinto de conservación, como evolución como especie, da igual el animal, han desarrollado mucho su mundo emocional, porque el mundo emocional, entre otras cosas, nos sirve como para conservarnos, como para protegernos de un entorno en el que al movernos necesitamos una mayor sensibilidad que lo que tiene un árbol que no se mueve o tiene un mineral que no se mueve. Entonces, el mundo emocional de un animal es muy parecido al de un ser humano y tiene la misma capacidad que nosotros de sentir placer y de sentir dolor. De ahí la enorme responsabilidad que debemos tener a la hora, por ejemplo, de nuestra alimentación y a la hora de nuestra vida cotidiana, porque estamos tratando con seres vivos que tienen exactamente nuestra misma sensibilidad. El componente mental, ligado a lo que en el ser humano es la mente concreta, la mente que nos sirve para haber concertado esta cita, la que nos sirve para desarrollar nuestros dones y talentos, nuestra actividad laboral, para poner el despertador, para levantarnos por la mañana con el despertador, para desarrollar nuestras actividades cotidianas. Ese nivel mental también está en el animal. Es verdad que es un nivel mental que no llega al desarrollo que tiene ese nivel mental concreto en el ser humano, pero tiene un nivel mental, vamos a decirlo así, significativo. Y estos son los componentes perecederos que tiene un animal, que por tanto se parecen enormemente a los que tiene un ser humano. En cuanto a los componentes imperecederos, hemos hablado del espíritu, hemos hablado del alma universal y hemos hablado del alma individual. Ese alma individual, en el caso del ser humano, también se denomina, Nuria, cuerpo causal, porque junto con el alma individual se recogen las relaciones de causa y efecto que pasan de una vida a otra. En las experiencias que podemos vivir en una vida y que tengan una trascendencia, que tengan unas consecuencias trascendentes, porque sean importantes, porque sean significativas, nos las llevamos a la otra vida. Y es por eso por lo que al alma individual se le engloba dentro de un concepto que se le denomina cuerpo causal, el alma individual y las relaciones de causa y efecto. Pues bien, en el caso de los animales, por supuesto que el espíritu está presente igual que en un ser humano, es decir, la naturaleza intrínseca divina, la esencia divina, como queramos denominarlo, la emanación divina, como queramos llamarlo, está presente en un animal exactamente igual que en un ser humano, con lo que la divinidad que hay en ti y que hay en mí, que es nuestra naturaleza esencial, nuestro tesoro más auténtico, lo que realmente nos define, es exactamente igual en el caso de los animales. Hablábamos en el caso humano de un alma universal. Ese alma universal está presente también, exactamente igual, en los animales. Y donde, único campo donde hay que hacer un matiz, fíjate que en el ámbito de los perecederos solamente hacíamos un matiz en el ámbito de la mente, en el ámbito mental, en cuanto que el ámbito humano tiene un desarrollo mental superior al animal. El único matiz que tendríamos que hacer en los tres componentes superiores es con relación precisamente al alma individual, en el sentido de que, tú lo has dicho muy bien, por supuesto que cada animal, cuando está encarnado, nosotros, por ejemplo, tenemos en casa un animal al que queremos mucho, que es nuestra perrita Luna, y nuestra perrita Luna tiene una presencia álmica, claro que la tiene. Lo que percibo, y por supuesto puedo estar equivocado, Nuria, lo comparto contigo abiertamente, lo que percibo es que esas experiencias que está viviendo el alma en un animal son experiencias que son posteriormente acumuladas como, a ver si soy capaz de ponerte un ejemplo, es como si el alma universal que yo antes he denominado árbol, que he denominado árbol, y he dicho que del árbol salen hojas, pues bien, es como si las hojas estuvieran en un racimo de hojas, en una ramita. A veces vemos que es de una ramita de donde salen las hojas, ¿no? El árbol es enorme, pero hay un pequeño apéndice, una pequeña ramita de donde salen las hojas. Lo que se nos enseña en todo lo que tiene que ver con la constitución sextenaria es que las experiencias que individualmente, porque son experiencias individuales, viven los animales, son recogidas por el racimo de hojas, por el racimo de hojas. Y que es ese racimo de hojas el que hace suyo las experiencias y que ese racimo de hojas el que, por supuesto que sí, realiza nuevamente propósitos de vida
que no es una, sino son tantas vidas como hojas pendan de ese racimo para la siguiente vida. La llegada al Devachan, es decir, la llegada al plano de luz, la llegada al cielo, se produce exactamente igual que en el caso de un ser humano, es decir, cuando los elementos emocionales y mentales sean diluidos. Eso sí, en el ámbito animal los elementos emocionales y mentales se diluyen con bastante más facilidad que en el caso humano, porque no tienen la carga egoica y egocéntrica en la que muchos seres humanos se meten o nos metemos. Su disolución es mucho más rápida, su acceso al plano de luz es mucho más fluido, mucho más sencillo. Una vez que están allí, el alma racimo, vamos a llamarla de esa forma, integra las experiencias vividas por cada una de las hojas que penden de ese racimo y programa su siguiente encarnación, exactamente igual que realizamos los seres humanos, que se manifestarán en una serie de vidas. Y como consecuencia de ese proceso, diríamos que ese alma racimo va adquiriendo un peso en conciencia que en un momento determinado propicia que se dé la individualización álmica. Y es cuando se habla de que un alma que ha venido encarnando en un animal puede madurar consciencialmente y pasar a encarnar en un ser humano. De hecho, todas las almas que están actualmente en ser humano han pasado por este proceso, todas, sin excepción. Todas nuestras almas, que hoy son individuales, han vivido ese proceso y antes hemos tenido que vivir experiencias humanas. No creo que tengamos que entrar ahora, porque a los casos la causística puede ser muy amplia y yo creo que nos perderíamos un poco en qué camino entonces ha seguido nuestra alma, la tuya, la mía, para llegar a humano. Hemos pasado por esos reinos, hemos pasado por el reino animal de la misma forma que hemos pasado por el reino vegetal y hemos pasado por el reino animal. Bueno, pues ya te has cargado de un plumazo casi todas las preguntas que tenía, bueno. Pero no pasa nada, me quedo con la última parte, bueno, con dos de las cosas que has comentado. Una, la de, bueno, el tránsito, cómo se desarrolla el tránsito post-mortem de los animales, cuáles serían los pasos a seguir. Obviamente esas capas de cebolla de las que nos tenemos que ir desprendiendo los seres humanos, ya has explicado que es mucho más rápido en los animales, por lo general. Entonces, bueno, sí que me encuentro con casos de animales que se quedan en un plano muy, muy cercano o en este mismo plano acompañando a los seres humanos, pero en ningún momento atrapados, enganchados, ni contra su voluntad, nada que se le parezca. Simplemente ellos manifiestan que quieren quedarse como espíritus guardianes. De hecho, hay evidencias que, bueno, me costaría mucho explicar por el tiempo más que nada, pero de gente que ha acudido a mí para consultas de animales que han trascendido, señales que les dejan muy claras y, en fin, el animal manifiesta que se queda por una serie de razones que obviamente yo desconozco cuando se me hace la consulta y luego la persona pues las confirma, ¿no? De una serie de dificultades por las que está pasando, o incluso el animal que se ha ido se queda como a guiar o inspirar a uno nuevo, a un nuevo animal que la familia coge, ¿no? Esto por una parte. Entonces, bueno, creo que como tú dices es mucho más sencillo el tránsito de los animales que el nuestro, y cuando se quedan, me gustaría aclarar, porque hay mucha gente sintiéndolos, sienten, bueno, todo tipo de manifestaciones, incluso físicas muy claras, pues quitarle hierro a esto, que no se preocupen, que no es que se queden enganchados, ni atrapados, ni nada de eso. Sí que es verdad que el dolor, a veces el dolor del ser humano, pues claro, sí atrapa de algún modo, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que les cuesta más dejarles, pero no es para nada lo mismo, al menos por lo que yo me encuentro, Emilio, para nada tiene que ver con el tema del ser humano. Y luego has tocado, bueno, la transmigración animal-humano, humano-animal del alma. Esto me resulta gracioso porque en las comunicaciones que yo hago con animales dicen que muy pocas veces ellos aceptan encarnar como humanos porque para ellos las experiencias están literal, concretamente de un gato, que los gatos son la monda comunicándose, basadas en un exceso de dualidad, lo cual, dice, nos lleva a ser demasiado emocionales para mi gusto. Me ha hecho mucha gracia, pero bueno, me gustaría que sí, que profundizara si quieres un poquito más en esto, porque siempre se considera que cuando hay transmigración de alma animal a humano es evolucionar y cuando es al revés es involucionar. No sé si tú estás de acuerdo en esto. Yo
rechazaba de plano hace algunos años esta posibilidad, pero me la he encontrado de narices con mis propias consultas. Incluso tuve una experiencia personal que me dejó muy tocada con animales míos. Y bueno, pues claro, me he tenido que abrir a la evidencia. En mi blog hay testimonios de gente que hemos encontrado casos de estos. Y bueno, pues, ¿qué piensas tú? O sea, esta posibilidad de lo que para la gente es ir para atrás, ¿tú lo ves así? Bien, varias cosas. Primero, con relación al tema del tránsito, a la fase entre la vida en la habitación del plano físico y la vida en la habitación del plano de luz, la fase intermedio del tránsito. Tenemos que tener en cuenta que los animales se caracterizan por una enorme inocencia. Es una inocencia en el sentido más bello del término. Hablamos, por ejemplo, con relación a los niños humanos, y hablamos de la inocencia que hay en el niño, ¿no? Bueno, pues esa inocencia está en el animal. Eso es lo que facilita precisamente el tránsito. De la misma forma que los niños, que tienen en algunos casos almas viejas, es decir, que tú seas niño no significa que tu alma no tenga ya mucho recorrido. Pero normalmente cuando, independientemente de lo vieja que sea el alma, cuando desencarna siendo niño, el tránsito es muy fluido, el tránsito es muy rápido, porque esa inocencia, esa frescura posibilita y facilita muchísimo esa disolución de elementos emocionales y de elementos mentales. Eso es lo primero. Después tú has dicho algo muy importante que influye en el tránsito humano, y claro que ha de influir en el tránsito animal, que es la reacción que el desencarnado percibe aquí en el plano físico, la reacción de los que se quedan en el plano físico. Eso sucede también en el caso de los desencarnados humanos. Cuando aquí hay mucho dolor, cuando aquí hay mucho sufrimiento, eso es una especie de hilo que de alguna forma retiene a ese cometa que ya debe volar libre, a ese desencarnado que ya debe volar libre en dirección hacia el túnel de luz, pero ese dolor que hay aquí de sus seres queridos actúa o puede actuar como un hilo, como algo que todavía lo ata al plano físico. Esto es exactamente así en el plano humano y es perfectamente factible, como tú has dicho, que ocurra en el plano animal. También es verdad que la inocencia, la que antes hablábamos, nos llevaría a analizar este aspecto desde el punto de vista de lo que sucede con los niños humanos. Entonces, ese tipo de hilos, cuando, por ejemplo, un niño pequeño fallece, el dolor de los padres actúa o puede actuar también de ese hilo que lo amarra de alguna forma. Pero es cierto que, habida cuenta del contexto de inocencia en el que se ha desarrollado su vida, esos hilos nunca tienen el agarre, nunca tienen el grosor, vamos a decirle así, de las experiencias ya de adultos, que sí son los que retienen y sí son los que pueden dificultar claramente el tránsito. Eso en cuanto a lo que es el tránsito en sí. Después, en cuanto a la involución, entre comillas. Mi percepción es que la involución no existe. La involución no existe. Hay almas encarnadas en seres humanos, almas encarnadas en animales, que evolucionan más o evolucionan menos. Hay almas que pueden incluso en distintas encarnaciones quedarse estancadas desde el punto de vista de su desarrollo en autoconsciencia, ¿no? Ahí rige el libre albedrío y no hay ninguna regla a la que tú a nadie le puede imponer ningún ritmo, y eso hace que, por tanto, haya dimensiones álmicas que pueden quedarse, entre comillas, atascadas sin crecer en autoconsciencia. En el ámbito del cristianismo, por ejemplo, hay una parábola muy significativa, creo que es en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, que nos habla de una figura metafórica que son las vírgenes sabias y las vírgenes necias, las vírgenes listas y las vírgenes necias. Las vírgenes listas son aquellas que van llenando la lámpara de aceite para cuando llegue el momento. Las necias, en cambio, están, no hay prisa, ya habrá lugar, ¿no? Y pasa el tiempo, pasan los años y la lámpara no la llenan de aceite, ¿no? La lámpara esa de la que se habla en el Evangelio de Mateo, metafóricamente, es el alma. Y el aceite que tenemos que llenar nuestra alma, que no es solamente una encarnación, sino una cadena de vidas y de encarnaciones, ese aceite son las experiencias en autoconsciencia que tienen que ver con aspiraciones álmicas, con cualidades álmicas que vamos desarrollando de vida en vida. Eso sucede en el ámbito humano y sucede también en el ámbito animal.
posibilidad de saltar de un plano a otro, del plano animal al plano humano, del plano humano al plano animal. Del plano animal al plano humano es el recorrido natural, lo cual no quita lo que tú comentas, es decir, no quita en absoluto de que haya almas encarnadas en animales que entre comillas dicen, yo esto me lo voy a pensar, Emilio, perdona un segundito, es que esto, claro, lo quiero explicar porque tampoco quiero que se entienda mal. Yo me encontré de golpe con una experiencia propia, que la explico a veces en cursos y en fin, me costó mucho animarme a explicarla porque de locos, ¿no? Pero es que concretamente a través de una consulta me llegó el caso de un perro que manifestaba que era el abuelo, ¿sabes? El abuelo de la consultante, que la abuela permanecía viva y pues la manera, como no había tiempo a renacer y todas estas historias, la forma más fácil de continuar a su lado era a través de un animal. Yo me volví loca en aquel momento y dije, bueno, ¿yo cómo le explico esto a esta persona? Pero es que el ser interno del animal, que no nos olvidemos que estamos hablando con la conciencia cuando comunicamos, pues daba detalles de películas que le gustaban, de sus canciones favoritas, de salidas, de cosas muy personales que yo obviamente no podía saber. Y claro, esto para mí fue tremendo, fue un boom, y luego mi propia experiencia. Entonces me refiero a este tipo de cosas, no me refiero, porque, a ver, sé que en la cabeza, por eso te he interrumpido, discúlpame, no. En la cabeza de mucha gente puede estar la idea del maltrato animal, porque, bueno, a ver, mucha gente me pregunta esto, y de hecho te lo iba a trasladar a ti, pero ya que está aquí, pues en este momento está bien. Una persona maltratadora animal, me da igual si activa o pasiva, es decir, empuña la banderilla o lo aplaude, ¿vale? Este es un ejemplo de tantos, pues podría encarnar como animal maltratado. Yo no soy nada fan del ojo por ojo y de hecho me llaman ya con respecto a este tema porque intento operar en el no juicio, precisamente porque eso es lo que enseñan los animales. Pero, claro, no quería que todo el mundo estuviera pensando inmediatamente, bueno, el que vuelve a encarnar en animales porque es maltratador animal o ha sido maltratador animal. Entonces quería aclarar esto. Y si quieres aportar algo también con respecto a esto, pues genial. Pero no, yo hablo de una situación específica, sin que haya maltrato, ni karmas tipo castigo, que para mí esto tampoco es así. En fin, quería aclararlo. Perfecto. Muy bien, Nuria, te lo agradezco. Como estábamos compartiendo, el flujo natural es que almas que están encarnadas en animales pasen a encarnar en el plano humano. Ese es el flujo natural. Es cierto, no obstante, Nuria, para no dejar el tema ahí para no tener que volver a él, que hay tradiciones espirituales que nos dicen que hay como ciclos, y que la inmensa mayoría de almas que procedientes del ámbito animal tienen que encarnar en el plano humano, el ciclo está como cerrado, entre comillas. Es decir, que se ha configurado una humanidad y que las almas que están en el mundo animal están teniendo un desarrollo, pero tendrán que esperar, por así decir, a una nueva oleada de vida para encarnar en humanos. Pero esto, no obstante, tiene, entre comillas, excepciones. Es decir, que esta sea la regla de que la humanidad, desde el punto de vista de las dimensiones álmicas que están detrás, esté configurada en estos momentos. Eso no quita, aunque esa sea la regla, no quita que haya excepciones a la regla. Es decir, que haya todavía la posibilidad de que almas que están encarnadas en animales puedan, a pesar de que se ha cerrado el ciclo, encarnar en humanos. Personalmente yo eso lo percibo en animales que están muy cerca de los seres humanos. Lo percibo como que están preparándose como para que, independientemente de que el ciclo se haya podido concluir, siempre hay excepciones, porque los procesos que estamos hablando son procesos que se desarrollan en consciencia y en libre albedrío, y yo ahí veo una posibilidad cierta de que sigan llegando almas al ámbito humano desde el ámbito animal. Este, en cualquier caso, es el flujo natural, más allá de que se mueva por una serie de ciclos. Ahora, desde el punto de vista de almas, que la tuya o la mía, que han estado encarnadas, que vienen estando encarnadas en una serie de cadenas de vidas en el ámbito humano, y que en un momento concreto podemos encarnar o no en el ámbito animal. Pues bien, la tendencia, vamos a decirle, normal, natural, no es esa. La tendencia natural es que un alma que ha encarnado en la humanidad ya tiene una cadena de vidas bastante prolongada en el ámbito humano. Ahora bien, es posible que, siendo esa la regla, haya una serie de situaciones
que sean la excepción precisamente y que conlleven, por tanto, de que un alma encarnada de un humano encarne en animal. Yo también me he encontrado en ese caso, Nuria, coincido contigo, me he encontrado en ese caso. Yo sé que es un tema que para la mayoría de las personas, cuando se habla con ellas, puede resultar sorprendente. Yo me he encontrado con casos y, por tanto, puedo confirmar que efectivamente esa posibilidad existe. Y esa posibilidad, la que yo he conocido, puede ser que haya otras, pero la que yo he conocido tiene dos características. Primero, que es para realizar un acompañamiento de amor. Es decir, el alma humana encarna en un alma animal para realizar un acompañamiento de amor a un ser humano que se ha quedado aquí. Por tanto, la razón no tiene tanto que ver con la evolución en consciencia de ese alma como, soy muy coloquial en mi expresión, es como hacer un kick-cut y decir, bueno, ahora durante unos años, entre comillas, voy a encarnar en animal para hacer un acompañamiento específico a un ser querido mío que se ha quedado en el plano físico y que es así como puedo estar al lado de esa persona, es así como puedo acompañarlo. Por tanto, la primera característica es que se hace por amor. Y la segunda característica es que una vez que esa experiencia de amor la has vivido, es decir, cuando el alma que ha encarnado en animal, ese animal con el paso del tiempo fallece, ese alma vuelve a seguir su recorrido normal dentro de la trayectoria humana que venía siguiendo hasta ese momento. Es decir, que el hecho de que un alma que viene encarnando en humano por una experiencia concreta encarne en animal no rompe el ciclo, no rompe la trayectoria de encarnaciones humanas que el alma estaba llevando. Pero yo me he encontrado como tú, encarnaciones de almas que habían encarnado en su vida anterior en un cuerpo humano y que ahora estaban en un animal, efectivamente, y que desencarnan habiendo sido un animal. Pues te agradezco mucho, Emilio, que lo comentes, porque la verdad es que es un tema muy controvertido, pero bueno, a mí se me conoce por ser muy abierta y desnudarme contando mis experiencias. Y bueno, la verdad es que lo he hablado últimamente en entrevistas, en cursos y tal, y parece que la gente empieza a aceptar cada vez con más naturalidad esta posibilidad. Y estoy de acuerdo contigo, porque todos los casos, dejo claro, que me he encontrado de estas características eran, como tú has explicado, por amor, nada de castigos, ni karmas, ni deudas pendientes, ni cosas de ese tipo. Los animales, por lo que yo veo, solo se mueven por esa inocencia de la que hablabas y por amor incondicional, bien sea a otros compañeros animales o humanos pues con los que están muy, muy unidos. Y en el caso de, incluso voy a comentar un caso de un señor que consultó conmigo, que quería que hablara con su perro, que había fallecido hace unos años. Y bueno, primero le costó un poco abrirse, pero dice, mira, o me cuentas las cosas como son o no va a funcionar esto. Al final resulta que este hombre había matado él mismo a ese perro. Perdió los nervios y le mató de un palazo en la cabeza. Yo me pensé mucho si hacer esta comunicación, pero bueno, yo siempre, me llaman Flower Power, pero yo funciono en el no juicio. Entonces, bueno, pues por supuesto voy a comunicarme con tu perro. Luego, bueno, lo hice y el perro... he empezado por el final, lo siento, vuelvo atrás. Este señor me pidió que consultara con su perro fallecido que habían matado unos vecinos. Cuando yo hablé con este perro que había matado unos vecinos, resulta que él había matado a su propio perro y el perro había regresado para mostrarle lo que se sentía. Estos vecinos curiosamente habían matado a este perro de un palazo en la cabeza también. Entonces, él estaba juzgándolos, poniéndolos a parir, perdonadme la expresión, o sea, fatal, sin siquiera plantearse lo que él mismo había hecho con su propio perro. O sea, alucinante, ¿no? Y el animal, bueno, dio un mensaje maravilloso, que yo lo tengo ahí guardado, porque espero algún día poderlos escribir. Y fíjate, Emilio, pues esto lo que hablamos, es amor hasta el punto de, bueno, encarno para enseñarte esto, que entiendas lo que hiciste, las consecuencias de lo que hiciste, lo que se siente y cómo efectivamente no hay que juzgar porque en un momento determinado uno se vuelve loco y hace una brutalidad y tiene derecho a cambiar, a evolucionar y, en fin. Bueno, esta pinceladita quería... Como complemento a lo que estamos compartiendo en este punto, siempre que se habla de la vida más allá de la vida,
se plantea por muchas personas, bueno, ¿y tú esto cómo lo sabes, ¿no? ¿Cuál es la fuente de información, ¿no? Tú lo estás diciendo muy bien en tu caso, y yo confirmo que hay muchas personas, un número muy, muy importante de personas, que tienen el don, tienen ese don, tienen esa cualidad de comunicarse con esos planos sutiles, tanto con el tránsito como con el plano de luz. De esas líneas de comunicación están abiertas y hay personas que tienen ese don. Y ese don además lo tienen mucha gente que son personas sencillas, personas honestas, personas para mí de toda credibilidad, personas que no hacen ningún tipo de negocio, ni están buscando lucro, ni engañar al bobo que se acerca con historias, sino que son personas íntegras, personas de conciencia y que simplemente tienen ese don. Y claro, eso para mí es una fuente de información importantísima, ¿no? Y son precisamente estas personas las que nos narran o nos confirman, fíjate, lo que a veces nos vienen por tradiciones espirituales muy antiguas, por textos también muy antiguos que nos dicen una serie de cosas que tú te puedes creer o no creer, pero es que después te encuentras con gente que tienen ese don, que tienen ese talento y lo uno casa perfectamente con lo otro, ¿no? Lo que viene de esas tradiciones, de esos textos que vienen, insisto, de muy atrás en muchos casos, casa perfectamente con las experiencias que estas personas, creíbles, honestas, que no están jugando a nada raro, pues ponen por delante. Para mí es una fuente de información fundamental. Fíjate, Emilio, que en las comunicaciones con animales fallecidos, yo me he encontrado con sorpresas del tipo: estoy ayudando a mi humano con su proyecto transgeneracional. No olvidaré jamás la primera que tuve de este tipo, porque era un chihuahua. Y siempre tenemos estas cuadrículas mentales de, bueno, un pastor alemán vale, pero un chihuahua. Cosa tan absurda, claro. Pero sí, había muerto de cáncer y explicó esto, que ayudaba al árbol familiar desde varias generaciones atrás, encarnando junto a esta familia. Y me dan detalles de este cáncer, de que varias generaciones sufrieron, a lo mejor por parte solo de las mujeres, cosas así. Yo no tengo ni idea de esta información hasta que me la confirma el consultante. Y bueno, el perrito o el gatito enferma de cáncer y gestiona el asunto a su manera, espejando esto que están pasando, intentando ayudar, o sea, incluso durante generaciones, insisto, encarnando una y otra vez con ese árbol familiar. En mi blog hay algunos testimonios relacionados con esto y la verdad es sorprendente. Para mí son, aparte de ser esas almas puras maravillosas, son despertadores de conciencia, siempre lo digo, porque ya sabemos que el ser humano lamentablemente en este mundo está evolucionando o por comprensión o por dolor, no hay otra, parece que no sepamos otra forma, y ellos pues muchas veces vienen a lo que no aprendemos por comprensión, mostrándonoslo con su dolor, ¿no? Viéndolo a través de ellos, lo que llegamos a hacer o lo que podemos llegar a ser capaces de hacer o cuán insensibles podemos llegar a ser, ¿no? En fin, bueno, Emilio, otra teoría que hay por ahí, que dice que los animales son en realidad emanaciones nuestras, una especie de otro yo en nuestra carrera multidimensional. O sea, para que se entienda, yo, por ejemplo, bueno, yo no sirvo de ejemplo porque tengo 25 animales, pero una persona normal, no como yo, que tenga, yo qué sé, un perro o un gato, ese perro, ese gato sería un mini tú, pues eso, de una manera como lo mismo que hay otros yoes en diferentes dimensiones. ¿Qué opinas de esta teoría? ¿Te cuadra, no te cuadra? Desde el mayor respeto, Nuria, a las personas que puedan tener ese percibir, ni cuadran con lo que yo percibo, ni cuadran con lo que yo he estudiado de tradiciones serias, ni cuadra con las experiencias que yo he podido conocer. Las dimensiones álmicas que están encarnadas en el ámbito animal son válidas per se, no tienen nada que ver como emanación de un humano ni de una alma humana, sino que tienen su propio recorrido, tienen su propia singularidad, tienen su propia vida, tienen su propio sendero y así de sencillo. Y de hecho, yo lo comentaba antes, el alma individual que hay en ti y en mí ha pasado por ese proceso. Si nosotros nuestra alma hubiera sido la emanación de otro humano, finalmente habría muy pocos humanos, seríamos muy pocos lo que... No,
Con el mayor respeto no lo percibo así, para nada. Además, si lo pensamos, yo siempre comento, porque es una teoría que me ha llegado por varios lugares, varias fuentes, siempre comento lo mismo, creo que es más de lo mismo, soberbia humana. O sea, yo tengo que ser esa criatura adorable y esa. Es lo mismo de siempre, ¿no? Ponernos en un pedestal. Y son dimensiones álmicas con su propio sendero y su propio camino. Vale. Bueno, Emilio, los grandes animales marinos, cetáceos, delfines, ballenas, mantas raya, ¿qué o quiénes son? Si es que tienes información al respecto, ¿proceden de otros mundos? Bien, de la misma forma que lo que he compartido hasta ahora, personalmente puedo decir que tengo una certeza completa, absoluta, comprobada y constatada por todas las formas que he compartido contigo. Experiencias, estudios, tradiciones serias, experiencias también compartidas conmigo por personas que tienen dones y talentos. Sobre todo eso hace, por así decirlo, un pack muy compacto, que me hagan tener una enorme seguridad sobre la veracidad de lo que hemos compartido hasta ahora. Con relación ahora a determinadas formas de vida, animales, entre comillas, pero que pueden estar, por supuesto que en esos animales que vamos a compartir ahora, por ejemplo los cetáceos, se repite el esquema, que el esquema no sigue siendo el mismo, es decir, los constituyentes perecederos e imperecederos siguen siendo el mismo. La diferencia sería que en estos animales pueden haber encarnado almas cuyo nivel de desarrollo consciencial sea superior a la del ser humano. Es decir, almas que han tenido un trayecto, que por decirlo de alguna forma ya han pasado por el ámbito en el que estamos tú y yo, y que han llegado a un nivel de desarrollo consciencial más alto, y su presencia en este planeta, en esas formas de vida, que nosotros llamamos animales, aunque habría que diferenciarlos, por tanto, dentro del reino animal, tendríamos que hacer una especie de apéndice, una especie de apartado distinto, estarían aquí encarnados para ayudar ciertamente a la humanidad, pero sobre todo para hacer una labor con relación a la Madre Tierra. Es decir, la encarnación de estas almas muy evolucionadas con relación al humano, la encarnación en formas de vida que nosotros llamamos animales y que están en el planeta Tierra, tendrían como objetivo fundamental una labor de apoyo, de acompañamiento al proceso evolutivo de la Madre Tierra. Eso evidentemente repercute también en positivo al proceso evolutivo de la humanidad, pero su finalidad básica se dirige a la Madre Tierra. Entonces, este postulado, es verdad que es un postulado, Nuria, que tiene defensores muy sólidos. Es decir, personas que han llegado también, seres humanos, que han llegado muy arriba en su percepción de las cosas, en su visión de las cosas, en su desarrollo personal, conciencial y espiritual, y que nos aportan esto que yo acabo de compartir. Dicho esto, yo también lo percibo así, pero no de la misma forma que puedo aseverar lo anterior. Esa certeza, que la tengo absoluta en lo que hemos compartido antes en la entrevista, aquí le abro un interrogante, ¿no? Pero percibo que eso es así. Es decir, percibo que hay formas de vida animal muy concretas que tienen que ver fundamentalmente con el ámbito de los cetáceos, que realmente lo que tenemos ahí son almas muy evolucionadas en consciencia y que están aquí, a pesar de que están más arriba que lo que teóricamente sería lo más elevado en el desarrollo conciencial de la Madre Tierra, que es la humanidad. Están más allá en el desarrollo conciencial de la humanidad y están haciendo un papel muy singular y también posiblemente muy importante de acompañamiento y de equilibrio con relación a la Madre Tierra. Yo trabajo habitualmente con la conciencia del fin, sobre todo en temas de búsqueda de animales perdidos, para misión remota y cosas así. Esto es algo que hago más recientemente, la verdad lo he aprendido hace poco. Y yo también puedo decir que sí, que se trata de una conciencia, la de, por lo menos los delfines, que es con los que trabajo, muy especial, muy colaboradora y respetan el libre albedrío totalmente. Es decir, cuando tú recurres a una conciencia del fin para que te ayude a buscar un animal, primero tiene que saber si ese animal quiere ser encontrado, porque esto es algo que también a la gente le cuesta aceptar.
Hay veces que el animal no quiere ser encontrado o quiere vivir otra experiencia y lo manifiesta así, y entonces la gente casi le cuesta más aceptar eso que decirle, mira, el animal ha fallecido, ha tenido un accidente, ¿no? Que no quiera volver contigo es algo duro. Sí, sí. Y bueno, la conciencia del fin en este sentido es una maravilla, por eso, porque dice, primero me voy a informar si el animal quiere o no quiere y luego te ayudo o no te ayudo. Es maravilloso. Pero bueno, hablo de conciencia, por supuesto no hablo del avatar físico, en fin. Pues sí, y comentar también que cuando fue el desastre de Fukushima, ya lo he contado algunas veces, pero siempre me gusta repetirlo, esto no es un gran animal marino, pero es un animal marino que son muy especiales también. Las medusas taponaron un montón de grietas y se suicidaron, tapando estas grietas de los reactores voluntariamente, formando una ventosa gigantesca. Y bueno, fallecieron allí, pero impidieron que saliera a toda velocidad todo ese vertido. Y bueno, pues esto es un poco, siempre lo cuento como un ejemplo de esta conciencia animal que está ahí con decisiones no instintivas, decisiones por elección, que bueno, siempre oímos lo mismo, los animales son instinto y nada más. Ahí comparto contigo, Nuria, lo que estamos hablando me trae a la memoria una experiencia que tuve hace muchos años, hace muchos años. Por lo menos 15 años. Y es una experiencia que no comparto habitualmente porque, bueno, no hay un contexto para compartirla, ¿no? Pero fue una experiencia en un contexto de meditación, en donde lo que pude percibir fue algo no buscado, no era una meditación que buscara nada de esto, pero vino, aconteció. Y lo que pude percibir fue el origen del planeta Tierra, es decir, la configuración del planeta Tierra. Es curioso que lo llamamos Tierra, pero sin embargo el 70% es agua. Pero hay algo ahí, atávico, que hace que el nombre que le hayamos dado sea Tierra, que además se da en los distintos idiomas, Tierra. El origen de esto puede ser en que inicialmente la configuración de lo que hoy conocemos como el planeta Tierra era precisamente Tierra. Era precisamente Tierra. Hay incluso algunas teorías que dicen que el planeta Tierra se configura por restos que van quedando en la configuración de los demás planetas del sistema planetario, y los restos que van quedando van dando lugar a una masa que es lo que finalmente conocemos como el planeta Tierra. Pero lo cierto es que el planeta Tierra, en esto también hay la ciencia, es también el postulado científico, el planeta Tierra era inicialmente tierra, no había agua. Y al no haber agua, los ciclos de vida se dificultaban. ¿Cómo el agua llega a la Tierra? La ciencia dice que esa llegada se produce a través de colisión de cometas. Cometas que van chocando contra la Tierra, estamos hablando de procesos, lógicamente, de millones y de millones de años. Cometas que van chocando contra la Tierra. Los cometas, como creo que todos sabemos, tienen una cola que está helada, y ese hielo que va cayendo sobre la Tierra lentamente, poco a poco, va configurando, primero son charquitos entre comillas, y poco a poco va configurando lo que conocemos hoy como el agua en la Tierra y finalmente los mares. Lo que yo pude percibir en la meditación es que, primero, esa llegada del agua a la Tierra no era casual, que no era consecuencia del azar, de que los cometas chocaran o no chocaran en mayor o menor cantidad, no era casual, y que además no eran cometas, sino que eran grandes, como enormes bolas, gigantescas bolas de agua, que eran traídas de forma consciente, vamos a llamarle por civilizaciones muy superiores. Y no pensemos tanto en extraterrestres como en formas muy evolucionadas conciencialmente, formas espirituales, lo que llamaríamos seres de luz muy evolucionados, que hacen que precisamente esas bolas gigantescas de agua vayan cayendo sobre la Tierra. La verdad es que esto explicaría lo que es la configuración de tanta agua, que con el proceso de la inicial de cometas y demás, aunque ya se pusiera en marcha la vaporización de agua, las nubes, la lluvia, pero cuesta trabajo, ¿no?, científicamente explicar que de la caída de hielo de cometa se configurara tanta vida como es el agua en el planeta. Bueno, pues estas bolas gigantescas, eran esferas gigantescas de agua, caían conscientemente sobre la Tierra para posibilitar el inicio de los ciclos de vida sobre la Tierra.
Y lo más importante a los efectos que estamos comentando, esas enormes esferas de agua no solo traían agua, traían algunas formas de vida. Y las formas de vida precisamente que traían son de las que aquí estamos hablando. Traían ballenas, traían grandes cetáceos, traían delfines, traían, me pareció también percibir algún tipo de calamar gigante, que según la ciencia puede ser que habite en la parte más profunda de los océanos, y esas formas de vida venían en esas esferas de agua, ¿no? Con lo que yo no he... Esto ha sido fue una percepción en meditación, ¿no? Pero es algo que siempre se ha quedado en mí, ¿no? Y cuando posteriormente he ido conociendo, ¿no?, aportaciones de gente seria, ¿no?, que nos hablan de que estas formas de vida, en lo que más nos interesa aquí, a ti y a mí, ¿no?, que es en su dimensión espiritual, en su dimensión álmica, están muy evolucionadas y vienen a este planeta para ayudar al proceso conciencial y evolutivo del planeta, casa absolutamente con eso, y yo tengo ese convencimiento, aunque no puedo aseverarlo con la certeza de las cosas que hemos compartido anteriormente. Esto que cuentas podría ser perfectamente complementario con lo que, bueno, se comenta también de diferentes fuentes. Yo recomiendo un libro, estaba aquí buscándolo mientras hablabas, pues lo tengo aquí, bueno, de hecho lo puedo enseñar, es El don del alma, de Robert Schwartz. Este libro, bueno, pues habla de muchas cosas relacionadas con el alma, pero el capítulo número 5 está relacionado con los animales, nada más. Y ahí es una de esas fuentes en la que por canalización también se explica que los delfines, cetáceos, bueno, ballenas, orcas, que no olvidemos que no son ballenas, es un delfínido, pues habrían venido efectivamente de otros mundos, de otras esferas en los cuales, bueno, se habría ido al traste esta esfera y los habrían traído a un planeta con mucha agua, pero previamente habiendo preparado ese planeta que no tenía tanta agua para que ellos vinieran. Es muy interesante, se complementa un poco con lo que has explicado. No sé cuál es la cosa, pero aprovecho para reflexionar que tenemos mucha agua y que no olvidemos que el agua es información, que acumula y guarda información, con lo cual lo que emitimos todos. Os recomiendo también, puestos a recomendar los estudios de Masaru Emoto, que ha fallecido hace poquito, sobre los mensajes del agua y la inteligencia del agua, que todo lo que emitimos, ya sea verbalmente o en pensamientos, se queda en el agua. Y un planeta que tiene esas enormes cantidades de agua y los seres que estamos formados por agua básicamente, nos afectamos muchísimo unos a otros con todo lo que decimos y pensamos. Y como está tan de moda que esto va también por ciclos, te pasas todo un año sin que a nadie le importa la basura de los mares y de golpe es como una moda y vuelve, y ahora mismo lo veo por todas partes, pues esto también lo podríamos solucionar, no solo siendo más limpios, sino tirando esta porquería al agua que está afectando y matando tantos animales, sino por nosotros mismos, porque ese agua está ahí llenándose de todo esto que estamos creando, pensando, emitiendo los seres humanos. Se podría limpiar. Si hiciéramos un trabajo realmente conciencial todos, se podría limpiar el océano. Y a los que bebemos agua de mar nos vendría de maravilla, porque yo soy consumidora de agua de mar y mis animales. Bueno, Emilio, yo qué sé, hablaría contigo horas, ¿sabes? Y se me ocurren un montón de cosas para preguntarte, pero quién sabe, puede haber otra ocasión. Simplemente para terminar, pues te preguntaría si tú has tenido la posibilidad de comunicarte con animales alguna vez. ¿Has tenido esta experiencia o no? No he tenido la experiencia, no la he tenido. Pero igual, tengo la experiencia de comunicarme, salvo excepcionalmente, ¿no?, con desencarnados humanos, que en algunos casos sí, pero han sido excepciones. Hay personas, como hemos compartido, que tienen ese don de forma muy natural y de forma muy extendida. Pues no tengo ese don, no tengo ese don tan maravilloso que tú tienes, por ejemplo, de realizar esa comunicación, que además, teniendo en cuenta lo hermoso que es el mundo animal y los niveles de inocencia, ¿no?, que ese mundo tiene, pues debe ser una experiencia enormemente gozosa la que tú vives. Estoy segurísima de que perfectamente puedes hacerlo, porque no es un don, es una capacidad en realidad que tenemos todos, simplemente se trata de despertarlo. Y aunque se sale un poquito del tema, con seres elementales sí creo que te has comunicado, ¿verdad? Sí.
Pero claro, estamos hablando ya de cosas distintas, ¿no? De cosas distintas. Sí. Pero efectivamente, en este planeta tan maravilloso en el que estamos, en esta realidad físico-material tan sensacional como en la que estamos, hay muchas cosas, hay muchas formas de vida y hay unos espíritus de la naturaleza, ¿no? Como se le ha llamado históricamente, y hay formas de vida muy bellas, que también el ser humano desprecia olímpicamente, ¿no? Con la soberbia. Vamos, muchos seres humanos, no metamos a toda la humanidad, muchos seres humanos desprecian olímpicamente con esa visión tan prepotente, ¿no? de que nada más que existe lo que directamente estamos viendo con nuestros sentidos corpóreos mentales y con una percepción muy constreñida y muy limitada de la realidad. Existen formas de vida en lo que a mí me gusta llamar el reino intermedio. Es decir, en la madre tierra tan maravillosa en la que tenemos la suerte de morar y desarrollar nuestra experiencia humana. En esta madre tierra no hay solamente un mundo extraterreno. Hablando como mundo, digo extraterreno, no extraterrestre. Extraterrestre es lo que está fuera del ámbito terrestre. Extraterreno sería lo que está encima, lo que está encima de la tierra, entre comillas, ¿no? Entonces, ahí hay un mundo de vida, evidentemente, ¿no? Cuando se habla normalmente de la vida mineral, vegetal, animal y humana, estamos haciendo referencia a lo que está encima de la Tierra, a lo que está sobre la superficie de la Tierra, dicho coloquialmente, aunque hay formas de vida marina que se meten en el agua, pero en sentido amplio, el mundo extraterreno es todo lo que está en la superficie de la Tierra y el agua del planeta Tierra. Pero se nos olvida, ¿no? Que hay un mundo intraterreno, que está dentro de la propia Tierra, y hay un mundo intermedio. Ese mundo intermedio es el que más casa con lo que estamos comentando ahora acerca de esos espíritus de la naturaleza. Es un mundo intermedio con una variedad bastante significativa de formas de vida, que como sucede también en el ámbito animal, tienen una inocencia espectacular, aunque tienen niveles de inteligencia en algunos casos muy desarrollados. Y ese mundo intermedio es el que el ser humano ha conocido y ha reconocido a través de las leyendas, tantas leyendas, ¿no? Que nos llegan de haditas, de duendes, de gnomos, ¿no? de elfos, ¿no? Y hacen referencia precisamente a esas formas de vida que también los que nos han mostrado más al respecto, los que han tenido más contacto con ellos, nos indican que son formas de vida que fundamentalmente se desarrollan donde hay vegetación, donde hay agua y donde hay piedra. Donde hay esos tres elementos, las formas de vida a las que estamos haciendo referencia se desarrollan con especial intensidad, ¿no? Y con esas formas de vida yo sí he tenido algunas experiencias, efectivamente. Y además, hoy día es raro el día, ¿no? Que no nos manda algún amigo una foto con esta, iba a decir esta manía, lo respeto profundamente, esta moda que se ha hecho de estar continuamente haciéndonos fotos con los móviles y eso. Claro, esas fotos muchas veces llevan sorpresas porque los campos electromagnéticos juegan en ámbitos vibracionales que permiten a veces percibir y captar cosas que con nuestros ojos no somos capaces de captar, ¿no? Y esos espíritus de la naturaleza están apareciendo ahora en muchas de esas fotos ante la sorpresa de la gente. Pero vamos, no deberíamos sorprendernos tanto porque son formas de vida que siempre han estado ahí y que están ahí. Yo estoy empezando a trabajar con espíritus de la naturaleza, como tú los llamas, o elementales, cada uno que le llame como quiera, precisamente en búsqueda de animales perdidos y también con una ayuda sorprendente por su parte. Especialmente desde que me he mudado a Galicia, porque aquí esto todo es explosivo, ya sabes, todo lo verde que hay a mi alrededor se presta a que haya mucho de este mundo y la verdad es una maravilla. Entonces, pues como te has comunicado con ellos, Emilio, ¿me harías el honor de ser mi invitado por tercera vez en unos meses, sin prisas, para hablar de estos seres elementales, quiénes son y qué aportan? Perfecto. Y además ahí, Nuria, haciendo una diferencia importante. Vivimos, la vida es espectacular. Los seres humanos estamos en nuestros ajetreos cotidianos, en nuestros afanes de todos los días y no somos capaces, ¿no? Porque vamos demasiado rápido. Tú vives en un ambiente de naturaleza donde el ritmo es otro. La mayoría de los seres humanos vivimos en grandes ciudades donde el ritmo es un culto a la velocidad continuo, donde el contacto con la naturaleza se ha perdido, no se tiene. Hay que buscarlo, pero se busca esporádicamente porque no forma parte intrínseca de tu día a día. Y eso hace que no tengamos la percepción
de esa realidad tan maravillosa en la que nos encontramos. Dicho esto, cuando hablamos de espíritus de la naturaleza, elementales de la naturaleza, tenemos que saber diferenciar entre espíritus de la naturaleza y elementales de la naturaleza que están en el plano físico, en este plano físico, al que hemos compartido, ¿no? Que tiene mucho que ver con zonas en donde hay vegetación, donde hay agua, donde hay piedras, de donde especialmente se encuentran presentes. Eso tenemos que diferenciarlo de otras formas de vida que forman parte de otro plano que no es el físico, pero que también está aquí, que es el plano astral. El plano astral es un plano que existe, igual que el físico, es un plano en el que los seres humanos también estamos en interacción con él. En muchos casos, cuando hablamos de los viajes astrales, ¿no? Por la noche la gente dice, he hecho un viaje astral. No es sino simplemente que la conciencia que tenemos tan aferrada a lo físico, a veces al dormirnos, esa conciencia deja de estar pegada a lo físico y mira para otra parte. Al mirar por otra parte, lo que vemos es el plano inmediatamente contiguo con este, que es el plano astral. Y en ese plano astral hay muchas formas de vida. Hay formas de vida de lo que se denomina el astral inferior, hay formas de vida de lo que se llama el astral superior. Eso de superior o inferior no es que tanto que sean buenos o malos, sino son las frecuencias vibracionales y, por tanto, la mayor o menor densidad conciencial de cada una de estas formas de vida. Y ahí, en ese plano astral, también hay tradiciones espirituales y hay libros que hablan de elementales. También hay. Pero claro, esos elementales del astral son distintos de estos elementales y espíritus de la naturaleza. Los elementales y espíritus de la naturaleza viven en el ámbito físico, en el plano físico. Los elementales a los que yo hago referencia ahora viven en el ámbito astral. Y sobre esos elementales hay, por cierto, bastante aportación de información, porque ha habido personas muy serias a lo largo de la humanidad de la historia de la humanidad, que han hablado de que tenían contacto con esos elementales astrales e incluso la colaboración que esos elementales astrales han hecho con ellos. A mí me gusta citar a una persona que históricamente creo que está fuera de duda, que es Sócrates. Hablaba abiertamente de los contactos con un elemental que lo acompañaba, incluso las actividades, en lo que le apoyaba en sus actividades ese elemental. Bueno, ese elemental no pertenece al ámbito de los espíritus de la naturaleza que comentábamos antes, sino que es un elemental que tiene su forma de vida en el plano astral. Pues genial, Emilio. Pues creo que sí queda para un programa muy bonito, con todo lo que puedas compartir al respecto. Así que, pues nada, intentaremos no tardar 2 años esta vez. Sí, sí. Ya buscaremos un huequecito. Seguro que lo conseguiremos. Seguro. Emilio, pues muchas gracias por este rato conmigo. Noto que se me queda corto, me quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, habrá otras ocasiones. Sé que estás ocupadísimo y aprecio un montón que hayas hecho este hueco para el programa. Así que pues, un enorme abrazo desde este lado del monitor. Yo, Nuria, te agradezco mucho este encuentro y sobre todo, de verdad, te agradezco enormemente la labor que realizas en todo lo que tiene que ver con la consciencia animal, todo lo que tiene que ver con ir despertando las conciencias humanas con relación al mundo animal. Es importantísimo, es importantísimo. La vida es una, y la reverencia por la vida, que yo creo que es la expresión maravillosa, la reverencia por la vida, que deberíamos tener siempre en nuestra cotidianidad y en nuestro corazón. Esa reverencia por la vida de la que nos habló ese gran hombre del siglo XX que fue Adbel Picher, que fue Premio Nobel de la Paz en los años 50, él hablaba mucho de la reverencia por la vida, ¿no? Yo creo que esa reverencia por la vida es un elemento de conciencia fundamental para la evolución de todas las formas de vida y para la evolución del ser humano. Y esa reverencia por la vida es la que yo veo en ti y la que veo en tu actividad. Y tenemos que ser conscientes que la humanidad tenemos ahora un momento que es singular. No digo que sea ni más importante ni menos importante que otros que hemos podido vivir o que vayamos a vivir, pero sí hay es un momento singular por la enorme acumulación de almas encarnadas. Esto nunca se ha dado antes. En la época de Jesús de Nazaret se calcula que la humanidad eran 200-250 millones de seres humanos, es decir, había 200-250 millones de almas encarnadas. En el año 1900, en el arranque del siglo XX, las estadísticas oficiales nos hablan de 1.260 millones de seres humanos, es decir, 1.260 millones de almas encarnadas a la vez. Actualmente ya hemos superado la cifra de los 7.500 y vamos encaminados hacia los 8.000. En muy poco tiempo ha habido una encarnación masiva de almas y eso, sin ningún tipo de duda, responderá a algo, que yo no sé el qué es, responderá a algo porque no hay casualidades.
y lo que sí conlleva es una presencia de muchas almas encarnadas en formas humanas. Habida cuenta de que muchas de las almas encarnadas en formas humanas todavía su nivel de autoconciencia no ha llegado al de la reverencia por la vida, ni muchísimo menos, tenemos que ser conscientes que estamos haciendo mucho daño a las otras formas de vida que hay en el planeta. Y por supuesto que la humanidad tenemos garantizado y asegurado nuestro proceso evolutivo en libre albedrío, es decir, las almas que estamos encarnados en seres humanos y la humanidad en su conjunto, en su trasfondo álmico y espiritual, tenemos todo el derecho del mundo a recorrer el camino, a recorrer el sendero de nuestra autoconsciencia. Pero hay un límite, y ese límite es el daño que podamos estar originando a otras formas de vida que tienen no menos derecho que nosotros, sino el mismo, a su propio proceso de desarrollo, también en autoconsciencia. Y hoy día estamos en un punto álgido al respecto, ¿no? Y yo creo que es muy importante que haya muchas voces en el ámbito humano que lleven la verdad, que levanten la bandera de la verdad. Y esa bandera de la verdad tiene que ser el cese de cualquier forma de daño a otras maneras de vida, a otras modalidades de vida, porque posiblemente eso pueda tener algún tipo de incidencia en la propia evolución conciencial de la humanidad, porque no es de recibo que tengamos a 110.000 millones de animales metidos en campos de concentración, sometiéndolo ahí a productos de laboratorio, a hormonas para que crezcan, engorden cuanto antes y sacrificarlos de manera salvaje para comernos sus cadáveres, y que de esos 110.000 millones de animales, que se dice pronto, 54.000 millones, según las estadísticas oficiales, sean los que matamos todos los años. Eso no es sostenible, simple y llanamente, y es importante que en nuestro corazón vayamos rescatando las aportaciones de grandes hombres y de grandes mujeres que nos han dicho, como dijo Leonardo da Vinci, que llegará el día en el que el asesinato de un animal sea considerado igual que el asesinato de un ser humano. O palabras como la de Gandhi, ¿no?, cuando dijo aquello de que el nivel de desarrollo de un país se denota, se pone de manifiesto por el trato que en el país se le da a los animales. O esto tan maravilloso que dijo Platón, ¿no?, que el nivel de desarrollo en consciencia, el nivel de desarrollo de un alma encarnada en humano, se pone de manifiesto por el trato que ese ser humano da a los animales. Yo creo que son cosas que tenemos que rescatar, que tenemos que divulgar, y tú estás haciendo una labor maravillosa que yo reconozco, que yo admiro y que yo te aplaudo. Gracias, Emilio. Bueno, vamos haciendo con cada uno con nuestro granito de arena. Lo que sí es verdad es que la conciencia animal está creciendo de modo exponencial últimamente, y eso es estupendo porque todos los que trabajamos en esto y animalistas lo vemos, ¿no? Que va muy deprisa, y esto es algo que nos alegra. Pero siempre me gusta aclarar, bueno, ya di una pincelada antes, que ser animalista a mí no me representa un animalista que lucha contra el maltrato animal poniéndose al mismo nivel del maltratador, es decir, sin juicios, vamos a enfocarnos en lo que queremos conseguir, no lo que queremos erradicar, y desde luego a los animales no les gusta para nada que utilicemos estas propias armas del ojo por ojo y de las venganzas y de cómo me alegro que al torero le pase esto y como, en fin, todos sabéis a lo que me refiero. Así no vamos a ninguna parte porque es como un círculo vicioso de malos deseos y de agresividad que eso, no salimos de ahí. Así que vamos a hacerlo de otra manera. Así es. La vibración de amor siempre tiene que estar presente, la armonía, el equilibrio y, por tanto, esa percepción, ¿no?, que yo lo llamo vibración de amor. Yo creo que también se entiende lo que quiero decir con ello, tiene que estar siempre presente. Claro que sí. Bueno, pues me despido ya de todos, hasta un próximo videoprograma. Sobre el vídeo habréis visto el blog de Emilio y algunos datos más, y solo me queda daros un fuerte abrazo a todos y agradeceros vuestro interés y vuestra fidelidad. Hasta pronto.